Esta es la historia de cómo mi tía mandó al otro mundo a su hermana solamente para quitarle el marido. Todo lo que sé me lo contó mi papá, Alfonso. Algunas cosas las vivió él mismo, otras las conoció cuando todo salió a la luz. Y aunque han pasado más de 25 años, todavía hay momentos en que habla de aquello y se le quiebra la voz. Mi papá nació en una comunidad montañosa de Guatemala junto a sus dos hermanas, María y Asunción. Eran extremadamente pobres. Cuando la gente habla de pobreza, muchas veces se imagina una casa pequeña y pocos recursos. Lo que ellos vivieron era algo mucho más duro. La casa tenía piso de tierra. No tenían electricidad, no tenían agua potable. Cuando necesitaban agua había que caminar hasta un nacimiento o una quebrada y cargar recipientes pesados cuesta arriba. Mi abuelo trabajaba donde podía. Algunos días ayudaba en el mercado cargando sacos, limpiando puestos o descargando mercancía. Otros días trabajaba en pequeñas parcelas de otras personas. Lo que ganaba apenas alcanzaba para comprar sal, aceite, azúcar y alguna medicina cuando alguien se enfermaba en la casa. Mi abuela tampoco se quedaba quieta. Lavaba ropa ajena, cocinaba para familias que tenían un poquito más. Aceptaba cualquier trabajo que apareciera. A veces regresaba a casa toda agotada y con apenas unas moneditas en el bolsillo. La ropa de los niños se remendaba una y otra vez. Los zapatos pasaban de hermano en hermano hasta que se deshacían. Y una que otra vez, un vecino dadivoso le regalaba un par nuevo. Y aún así, mi papá y mi tía eran buenos estudiantes. La escuela más cercana les quedaba lejos, muy lejos. Salían de madrugada y caminaban casi 2 horas para llegar. Luego estudiaban toda la mañana y después caminaban otras 2 horas de regreso. Había días de lluvia en los que llegaban completamente empapados. Días en que tenían que cruzar caminos solitarios. Mi papá siempre decía que hoy le parece un milagro que nunca les ocurriera nada grave. Varias veces hombres desconocidos los siguieron por los senderos a saber lo que les querían hacer. En más de una ocasión tuvieron que correr para escapar. Eran apenas unos niños caminando solos entre la montaña, pero siguieron adelante y el esfuerzo dio resultado. Los tres obtuvieron buenas calificaciones y consiguieron una plaza en el internado para estudiar la secundaria. Aquello les cambió la vida. Cuando terminaron sus estudios, cada uno tomó un camino diferente. Mi papá empezó a trabajar en una fábrica. Comenzó desde abajo. Con los años fue ascendiendo hasta ocupar un puesto de supervisión. Nunca se hizo rico, pero logró formar una familia y darle estudios a sus hijos. María estudió magisterio, consiguió un trabajo como maestra. Era inteligente, responsable y muy disciplinada. Asunción estudió secretariado. Tiempo después se mudó a la ciudad. Consiguió empleo en una pequeña agencia administrativa y fue allí donde conoció a Felipe. Ese encuentro cambió su vida. Felipe era ingeniero, trabajador, ambicioso en el buen sentido. Después de algunos años decidió abrir su propio negocio. Los comienzos fueron difíciles, pero Asunción trabajó hombro a hombro con él. Ahorraban juntos, tomaban decisiones juntos. Y poco a poco el negocio empezó a crecer. No se hicieron millonarios, pero vivían muy bien. Tenían una casa bonita, viajaban de vez en cuando. Sus 3 hijos estudiaban en escuelas privadas. Podían darse gustos que para ellos, viniendo de donde venían, parecían imposibles. Y fue entonces cuando algo empezó a cambiar dentro de mi tía María. Porque mientras todos veían el éxito de Asunción como una recompensa al esfuerzo, María lo veía como una injusticia. Le molestaba que su hermana menor tuviera una vida mejor. Le molestaba que tuviera un esposo atractivo. Le molestaba verla feliz. Y mientras más feliz parecía Asunción, más amarga se volvía María. Lo peor era que María también era una mujer hermosa. No tenía ninguna necesidad de compararse, pero lo hacía constantemente.
Si Asunción compraba algo, María hablaba de ello. Si Asunción viajaba, María tenía eso en la boca. Si Felipe tenía un logro profesional, María hablaba de ello. Toda conversación con María terminaba en torno a su hermana Asunción. Con los años aquello dejó de parecer una simple rivalidad, pero una rivalidad que iba solamente de un solo lado, porque mi tía Asunción jamás se enteró de eso. Mi tía convirtió esa envidia en una obsesión. Cuando María cumplió 35 años, siguió soltera y comenzó a decir que necesitaba un cambio de ambiente. Solicitó un traslado laboral a la ciudad donde vivía mi tía Asunción con su esposo Felipe y sus hijos. Al principio nadie sospechó nada. Parecía algo normal, después de todo, eran hermanas. Incluso Asunción le ofreció quedarse en su casa mientras se acomodaba. Mi papá me dijo que cuando recordó aquello, años después sintió escalofríos, porque le habían abierto la puerta a la persona que terminaría destruyéndolo todo. María se instaló en la casa, ayudaba con los niños, compartía cenas familiares, acompañaba a Felipe y Asunción a las reuniones importantes. Y poco a poco empezó a acercarse demasiado a Felipe. Primero eran conversaciones largas, luego bromas privadas. Yo no entiendo. Miren, por eso es que el casado casa quiere. Vean, al menos que un familiar suyo esté en una condición de necesidad extrema y usted no tenga otra manera de ayudarlo, a su casa no lo meta a vivir. Después, confidencias. Felipe debió poner límites desde el principio, pero no lo hizo. Y aunque nunca dejó a Asunción, permitió una cercanía que jamás debió existir. Aquello alimentó aún más las fantasías de María. Ella empezó a convencerse de que Felipe debía ser solo para ella, de que la vida que tenía su hermana le pertenecía a ella. Y mientras esa obsesión crecía, Asunción comenzó a enfermarse. Al principio fueron dolores estomacales, luego visitas constantes al médico, exámenes, especialistas, meses enteros de incertidumbre. Había periodos en los que parecía mejorar y luego volvía a empeorar. La familia entera estaba preocupada. Felipe gastó enormes cantidades de dinero buscando respuestas, pero el estado de Asunción seguía deteriorándose. Finalmente los médicos llegaron a una conclusión que parecía explicar todo. Le diagnosticaron cáncer de estómago en etapa terminal. La noticia devastó a toda la familia y durante meses lucharon contra ella, hasta que Asunción tristemente murió. Tenía apenas 30 años, 3 hijos pequeños y un esposo destrozado. Y una familia que no entendía cómo la vida podía ser tan injusta, cómo una mujer sana podía enfermar tan rápido y morir. María lloró en el funeral, abrazó a todos, consoló a Felipe, permaneció cerca de él, demasiado cerca. Tan cerca que muchas personas empezaron a comentar que parecía querer ocupar el lugar que Asunción acababa de dejar. Pero nadie imaginaba la verdad. La verdad salió a la luz por un error, un enorme error de María. María tenía una amiga a la que consideraba absoluta confianza. Y un día decidió contarle todo. Le habló de su odio, de su envidia, de su obsesión. Y le confesó que durante meses había estado provocando el deterioro de su hermana. Aquella mujer quedó horrorizada. Durante días no supo qué hacer. No podía vivir con semejante secreto. Y finalmente fue a buscar a Felipe y le contó toda la verdad. Felipe pensó que era una locura, hasta que empezó a recordar cosas. Pequeños detalles, situaciones extrañas, comportamientos sospechosos. Y decidió acudir a las autoridades. La investigación comenzó de inmediato. Como no había transcurrido demasiado tiempo desde la muerte de Asunción, se realizaron nuevas pericias y los resultados fueron devastadores. La evidencia contradijo completamente la versión que la familia había creído durante todo ese tiempo. Lo que parecía una enfermedad natural tenía una explicación muy diferente. La investigación avanzó, las pruebas se acumularon y finalmente María fue arrestada. El juicio duró mucho tiempo.
La familia quedó destruida. Mi papá decía que parecía una pesadilla, porque no estaban juzgando a una desconocida, estaban juzgando a su propia hermana. Al final fue declarada culpable y recibió una condena que la mantendría el resto de su vida en prisión. Felipe jamás volvió a ser el mismo. Además del dolor de la muerte de Asunción, cargaba con una culpa enorme. Siempre decía que debió haber detenido a María desde el primer momento en que notó aquella cercanía inapropiada, que jamás debió permitir ciertas conversaciones, que jamás debió ignorar ciertas señales. Pasaron los años, crió solo a sus 3 hijos, los vio graduarse, los vio convertirse en adultos, pero nunca volvió a casarse, nunca volvió a construir otra relación. Según el amor de su vida, había sido Asunción, y con ella se había ido parte de sí mismo. Ya hoy pasaron 25 años. María sigue en prisión. Felipe es un hombre mayor. Los hijos de Asunción ya tienen sus propias familias. Y mi papá todavía repite la misma frase cada vez que recuerda aquella historia. Hay personas que nacen pobres y logran salir adelante. Pero la peor pobreza no es la falta de dinero, es la pobreza del corazón. Y si algo aprendí de todo esto es que la envidia puede crecer durante años en silencio, hasta que un día termina consumiendo a la persona que la alimentó.